tenemos un problema. ¡Incendia la cabina! ¡Nos quemamos! Estos espeluznantes audios fueron grabados por astronautas durante las misiones espaciales Apolo. La NASA siempre habla de los importantes descubrimientos científicos realizados durante este proyecto y, por supuesto, del principal objetivo: llevar al hombre a la Luna. Pero de lo que la NASA no quiere hablar es del costo que tuvo. Volar al espacio es una tarea difícil, pero lo que aún es más difícil es regresar de allí con vida. Entonces, ¿cuáles fueron las misiones Apolo más peligrosas? La mañana del 16 de julio de 1969, el astronauta estadounidense Buzz Aldrin colocó un pequeño tazón, migas de pan y una postal con un versículo de la Biblia escrito a mano en una pequeña bolsa de aspiradora. Muy pronto lograría lo que nadie había hecho antes en la historia de la humanidad: pisaría la superficie de la Luna como parte de la misión Apolo 11. Pero esta no es la primera vez que Buzz va al espacio. Como miembro de la tripulación del Apolo 8, ya había completado un vuelo orbital a la Luna con una tripulación humana. Los 10 primeros proyectos Apolo se centraron en probar naves espaciales, desarrollar tecnología para vuelos espaciales y entrenar a los astronautas. Sin embargo, esta vez, Buzz y su compañero, el comandante Neil Armstrong, debían aterrizar en la Luna por primera vez, no solo observarla desde lejos. Un equipo de 4.000 personas pasaron varias décadas desarrollando esta misión, y el propio Buzz Aldrin pasó 2 años preparándose. Así, el astronauta estaba completamente seguro del éxito de la misión y no se preocupó en absoluto. Puso la bolsa en su bolsillo y se puso a trabajar, sin sospechar siquiera que tendría que pasar por todos los círculos del infierno. El lanzamiento del vehículo Saturno V fue transmitido en vivo por televisión en 33 países de 6 continentes. Solo en los Estados Unidos, alrededor de 25 millones de espectadores lo vieron. Así que al momento del lanzamiento, Buzz Aldrin sintió la euforia que suelen sentir las estrellas de rock al salir al escenario. Después de un despegue exitoso, los astronautas tardaron 3 días en llegar a su destino. El momento más esperado se acercaba. El módulo lunar se desprendió del módulo de comando y estaba a punto de aterrizar en la Luna. De repente, Aldrin vio que el navegador parpadeaba y que la luz de la alarma 1202 comenzaba a brillar. El centro de comando informó que la computadora estaba sobrecargada con un gran número de tareas y que el sistema de navegación no podía hacer frente. El módulo donde estaban los astronautas comenzó a cambiar bruscamente la trayectoria hacia una peligrosa zona rocosa. El capitán Neil Armstrong decidió actuar de inmediato y cambiar al control manual. Las lecturas del indicador de combustible eran alarmantemente bajas y el motor del cohete comenzó a levantar polvo espacial, lo que dificultó la visibilidad hacia adelante. Pero estando a punto de estrellarse, Buzz no dudó de su capitán ni por un segundo, y Neil logró aterrizar el módulo con éxito, concediéndole el derecho al capitán de ser el primer hombre en pisar la superficie de la Luna. Buzz tuvo que bajar después de él. Ni siquiera sospechaba que esto se convertiría en su estigma de por vida. En todos los eventos importantes lo llamaban el segundo hombre en caminar sobre la Luna, el legendario Buzz Aldrin. A pesar de que Buzz también apoyaba el enfoque científico para comprender el mundo, todavía creía en Dios. Por eso llevó consigo un kit de comunión a la nave. Mientras Neil se preparaba para salir, Buzz Aldrin bebía vino de un pequeño tazón, comía migas de pan y leía un pasaje de la Biblia. Solo después de eso se puso el traje espacial y salió del módulo. En ese momento, incluso le pareció que podía oler la Luna, que le recordaba a cenizas mojadas. En ese momento, el astronauta se dio cuenta de que no había preparado grandes discursos para un momento tan histórico como ese. A diferencia de Neil y su frase legendaria: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Aldrin solo dijo: magnífica desolación. En la superficie de la Luna, el equipo recolectó muestras del suelo, tomó fotos y colocó el equipo necesario para investigaciones posteriores. En medio de la misión, Buzz escuchó una señal de radio a través de su auricular informándole sobre una llamada repentina e importante. Los astronautas sintieron que algo estaba mal.
como por ejemplo que el centro hubiese descubierto algún tipo de falla en el sistema que los obligara a quedarse en la luna para siempre. Pero no, resulta que el propio presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, había logrado comunicarse con ellos en la luna. Preguntó sobre la misión y el bienestar de los astronautas y dijo que se habían convertido en las personas más famosas de la Tierra. Después de estas palabras, Buzz plantó una bandera estadounidense en la luna y dejó pequeños regalos con Neil. Estos eran sellos postales, monedas, una placa de aluminio con un mensaje simbólico para otras civilizaciones y, lo más importante, la medalla conmemorativa del equipo del Apolo 1. Después de más de 20 horas en la Luna, era el momento de regresar. Los astronautas despegaron con éxito y se acoplaron al módulo de comando, pero durante su regreso a la Tierra les esperaba un peligro real. Después de que la cápsula de los astronautas atravesara la atmósfera y aterrizara en el Océano Pacífico, Buzz notó que se le mojaban los pies. Resultó que el módulo se despresurizó tras la caída y comenzó a llenarse de agua. Buzz pensó en lo divertido que sería ahogarse en el océano después de haber completado un viaje tan peligroso a la Luna y de regreso. Pero el equipo de rescate respondió rápidamente y envió un helicóptero al lugar, donde logró rescatar a los astronautas junto con la cápsula. Buzz tuvo mucha suerte porque no solo sobrevivió, sino que también completó todas las tareas de la misión. Desafortunadamente, esto no fue posible para los astronautas del Apolo 12. El 14 de noviembre de 1969, en el Centro Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, el comandante Charles Conrad miraba por la ventana del Centro Espacial Kennedy. Observó que el cielo se nublaba. Estaba lloviendo, soplaba un fuerte viento y en general el clima empeoraba. Esto podría haber interrumpido el segundo vuelo a la Luna y pospuesto para otro mes. La multitud que se reunió para ver el lanzamiento fue mucho más pequeña que la que había ido a ver el Apolo 11 4 meses antes. Pero Conrad fue informado de que había alguien muy importante en esta multitud: el presidente Richard Nixon en persona. Debido a él, los controladores decidieron no esperar a que mejorara el clima y llevaron a cabo el lanzamiento a la hora propuesta inicialmente. Eso fue un gran error. A las 11:22 de la mañana, hora local, el cohete Saturno V, que llevaba a bordo a Charles Pett Conrad, Alan Bean y Richard Gordon a bordo, despegó hacia el cielo nublado. Pero 36 segundos después, una luz blanca lo rodeó. Docenas de luces de advertencia se encendieron en la cabina al mismo tiempo. Aunque la tripulación trabajó en cada escenario concebible durante el entrenamiento, ninguno de ellos había visto tantas advertencias de mal funcionamiento disparadas simultáneamente. Otros 16 segundos después del primer destello, llegó el segundo. Conrad intentó mirar los botones del tablero, pero estaba completamente apagado. El capitán solo tenía unos minutos para decidir abortar el vuelo. A pesar de todo, el Apolo 12 todavía volaba en la dirección correcta. Conrad estaba muy indeciso sobre si debía arriesgar su vida y la de sus colegas. Luego comenzaron a llegar indicaciones de los ingenieros a su auricular. Tenía que encontrar el interruptor y reiniciar el panel de inmediato. Conrad estaba furioso porque cada segundo contaba y, debido al pánico, no podía concentrarse. De repente, su colega Alan Bean intervino, encontró y cambió rápidamente el interruptor y el panel se iluminó de nuevo. La misión estaba salvada. ¿Pero por cuánto tiempo? El siguiente problema no tardó en llegar y estaba relacionado con las etapas del cohete. Estaban diseñados para que cada etapa siguiente se separara de la anterior después de que se agotara su suministro de combustible. Pero debido a los problemas iniciales, una de las etapas se separó más tarde de lo debido. Como resultado, terminó en la órbita de la Luna en lugar de volar al espacio exterior. Era un potencial obstáculo para misiones futuras. Los astronautas en ese momento ni siquiera podían imaginar que esta parte de la nave vagaría en el espacio durante más de 30 años, hasta que un grupo de astrónomos aficionados la encontraron en 2002. Pero los problemas no acabaron ahí. Durante el aterrizaje en la Luna, se descubrió un mal funcionamiento en uno de los motores. Con gran dificultad, el equipo logró aterrizar el módulo con un daño mínimo. Los controladores del centro de comando estaban al borde, pero las fallas del Apolo 12 no terminaron allí. La primera línea de Conrad en la Luna fue: Eso pudo haber sido un pequeño paso para Neil, pero fue uno grande para mí. El centro principal estaba atónito porque cada palabra de los astronautas en la Luna quedó registrada en la historia.
Pero lo cierto es que antes del vuelo, Conrad había hecho una apuesta con la reportera Oriana Fallaci por $500 de que la NASA no había escrito un guión para los astronautas, aunque no fue lo único divertido durante la misión del Apolo 12. Llevaron fotos de Playboy a bordo y se tomaron fotos con ellas en la Luna. Y cuando Conrad tuvo que pisar la superficie de la Luna por primera vez, tropezó y cayó. En ese momento, el astronauta probablemente se sintió tranquilo de que nadie estuviese cerca para ver su caída épica. Verás, los astronautas dañaron accidentalmente la antena de una cámara a color que se suponía que transmitiría todas sus acciones. Toda esta misión se parecía a una típica película de terror, cuando un grupo de amigos se divierten y bromean, mientras que la música intensa al fondo hace que el espectador entienda que estos chicos están en peligro. Mientras Conrad y sus colegas estaban absolutamente tranquilos, las cosas se ponían difíciles en el centro de control de misión. El destello blanco que casi arruinó toda la misión en los primeros segundos del vuelo fue un rayo. Entonces, debido al mal funcionamiento causado por el impacto, los paracaídas de aterrizaje del equipo podrían abrirse demasiado pronto. Nadie sabía con certeza si funcionarían correctamente o si toda la tripulación caería. Incapaz de solucionar este problema, la NASA decidió ocultar esta información a los astronautas. Afortunadamente, durante el vuelo de regreso a la Tierra, los paracaídas abrieron con precisión en el momento adecuado. También resultó que además de los problemas con la cámara de video, los astronautas perdieron varias cintas de video, mientras que algunas otras aparentemente se dañaron. Esto fue un verdadero golpe para los científicos que esperaban estudiar las imágenes satelitales. Además, algunos canales de televisión ya habían vendido anuncios que se suponían se reproducirían durante la transmisión en vivo de las primeras imágenes a color desde la Luna. Desafortunadamente, no hubo nada que mostrar, lo que puso en peligro la financiación del proyecto. Aún así, incluso esta misión defectuosa no se puede comparar con lo que le sucedió al Apolo 13. John Aaron estaba descansando después de una larga jornada de trabajo en el centro de control de misión. Junto con otros empleados de la NASA, trabajó día y noche durante más de un año para lanzar la misión Apolo 13, durante la cual los astronautas Gene Lovell, Jack Swigert y Fred Heise iban a pisar la Luna como lo hicieron sus predecesores. Afortunadamente, el lanzamiento del cohete se realizó sin problemas. El equipo de la NASA trabajó sin descanso para apoyar a la tripulación y evitar que se repitieran errores pasados. John por fin podía relajarse, pero de repente sonó el teléfono. John tomó el teléfono y escuchó la voz de su colega del centro de control de misión. Sonaba bastante nervioso. Aparentemente, un tanque de oxígeno explotó en el módulo de servicio del cohete Apolo 13. Y los astronautas estaban perdiendo oxígeno poco a poco. John pensó que su corazón iba a detenerse. En su corto tiempo en la NASA se ganó una reputación como genio técnico que podía resolver rápidamente un problema complejo. John inmediatamente encendió la grabación de la conversación con el equipo y escuchó la ahora famosa frase: tenemos un problema. Al mismo tiempo, las sirenas de alarma se encendieron en el centro de control de misión, señalando cortes de energía en la nave. No fue hasta más tarde que la Junta de Investigación de Accidentes de la NASA descubrió que en ese fatídico día, una chispa de un cable descubierto en un tanque de oxígeno inició un incendio, rompiendo un tanque de oxígeno y dañando otro. Dado que el oxígeno también alimentaba los elementos de combustible del módulo de mando Odyssey donde se encontraban los astronautas, la energía de la nave también disminuyó. Pero en ese momento, John no lo sabía. Entendió que cada segundo podía costarle las vidas de 3 astronautas. Después de considerar todas las opciones para el rescate de emergencia, el ingeniero se enfrentó a un dilema serio. La cosa era que quedaba una cantidad limitada de oxígeno a bordo y el suministro de combustible necesario para regresar a la Tierra también se estaba acabando. Aterrizar en la Luna estaba fuera de discusión, por lo que solo tenían 2 opciones. Una sería regresar a la Tierra dentro del módulo dañado utilizando los recursos restantes y una fuente de alimentación limitada, pero arriesgando sus vidas. Y la otra sería pedirles a los astronautas que usen el módulo lunar Aquarius diseñado para aterrizar en la Luna. Al final se eligió la segunda opción. Sin embargo, surgió un nuevo peligro. Después de redirigir la misión para regresar a casa, era necesario recalcular la trayectoria de vuelo, ya que podría llevar a los astronautas simplemente a perderse en el espacio. Aún así, valió la pena el riesgo.
Los astronautas se sentían incómodos en el Aquarius porque estaba diseñado para que solo 2 personas volaran en él mientras la tercera esperaba su regreso. Durante el vuelo, la temperatura en la cabina bajó rápidamente casi a 0. Algunos alimentos se volvieron no comestibles. Entonces los astronautas hambrientos tuvieron que quedarse en un módulo frío y abarrotado con una cantidad limitada de oxígeno durante unas 90 horas. Durante ese tiempo, Fred Heise sufrió de escalofríos y una infección urinaria. Además del estrés, los astronautas estaban agotados por la falta de sueño durante esos 6 días. En ese momento, John y el equipo del centro de vuelo también mantuvieron los ojos abiertos, elaborando un plan para poner la nave espacial en la trayectoria correcta. Al final consiguieron traer a los astronautas a casa. Se salvaron gracias a su propia templanza, al equipo de control de vuelo y, por supuesto, a John Aaron. Los desafíos complejos no recaen solo sobre los astronautas en el espacio, sino también sobre los empleados regulares de la NASA que controlan el vuelo desde la Tierra. Después de este incidente, se realizaron numerosos cambios en el diseño de los módulos de servicio y comando para una mayor seguridad. De este modo, 12 astronautas del Apolo han logrado pisar la Luna a lo largo de la historia. Pero nada de esto hubiera sucedido de no ser por la primera y al mismo tiempo la más trágica primera misión. Es 1967. El mejor piloto de pruebas de la NASA, Gus Grissom, fue de casa con su hijo de 13 años, Mark. Era lo que más les gustaba hacer juntos. Pero ese día el siempre alegre Gus estaba algo tenso. Expresó su preocupación por el próximo vuelo, pero el piloto aún no dejaba de bromear y le dijo a su esposa Betty: "Si muero, haz una fiesta". Al mismo tiempo, el astronauta experimentado Ed White tallaba algo de madera antes de irse al trabajo. Se divirtió hablando con su hijo de 14 años Edward y observó a su hija de 7 años Bonnie practicar con la barra de equilibrio que él mismo hizo para ella. En ese momento Roger Chaffee estaba nadando con su hija de 8 años Cheryl en la piscina, esperando con ansias el siguiente paso en su carrera como astronauta. Todos ellos habían sido seleccionados para la misión Apolo 1. El equipo debía realizar el primer vuelo tripulado por seres humanos en una nave espacial. Fue una loca carrera tecnológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Este último ya se había quedado atrás porque fue un astronauta soviético quien se convirtió en el primer humano en el espacio. Naturalmente, la NASA quiso responder enviando a sus astronautas directamente a la Luna. De esta forma, los astronautas hicieron todo lo posible para preparar el vuelo que iba a tener lugar casi un mes después. El 27 de enero, según el plan, se suponía que debían tener un lanzamiento de entrenamiento. La tripulación ya estaba en su lugar y los trabajadores de la NASA comenzaron la cuenta regresiva. De repente, Grissom olió azufre, lo que podría indicar una fuga de gas. La cuenta regresiva se detuvo inmediatamente. Gus estaba muy molesto porque las cosas comenzaban a salir mal. Cuando los técnicos solucionaron el problema llenando el módulo con oxígeno al 100%, el olor se disipó y la cuenta regresiva se reanudó. Aquí, Grissom enfureció nuevamente porque había problemas de comunicación entre la tripulación, el edificio de caja registradora de operaciones y el punto de control de complejo de lanzamiento. El astronauta estaba indignado. ¿Cómo vamos a llegar a la Luna si no podemos hablar entre 2 o 3 edificios? Cansados de lidiar con problemas de comunicación, la mayoría de los despachadores salieron de su oficina para tomar un descanso, excepto uno de ellos. Y de repente, ese despachador oyó un ruido extraño seguido de los gritos de White. ¡Llamas! ¡Enciende la cabina! ¡Nos quemamos! Luego se escucharon más gritos hasta que solo reinó el silencio. El pequeño Mark Grissom estaba jugando cerca de su casa cuando el hijo de un vecino le dijo que tenía que irse a casa. Dijo que algo le había pasado a su padre. Ed White llegó a casa en bicicleta después de un juego de fútbol y vio a la esposa de Neil Armstrong que vivía en la casa de al lado. Su expresión lo decía todo. La madre de Cheryl Chaffee entró en la habitación de su hija completamente pálida y le dijo: "Papá no volverá a casa". Cheryl preguntó asustada: ¿se van a divorciar? Y su mamá rompió en llanto. Durante un lanzamiento de prueba, se produjo un incendio repentinamente en la cabina del Apolo 1. Ed White intentó desesperadamente abrir la escotilla interior, pero estaba diseñada para que solo pudiera abrirse desde afuera. Los astronautas no tuvieron ninguna oportunidad. Los 3 murieron. Una prueba mostró que la muerte fue causada no por el fuego en sí, sino por la intoxicación con monóxido de carbono y otros gases tóxicos producidos por el fuego.
Tal tragedia inesperada golpeó no solo a las familias de los astronautas, sino también a todo Estados Unidos. Después de ese incidente, la NASA revisó las medidas de seguridad y reemplazó la escotilla de la cápsula con una que se abriera rápidamente hacia afuera, y la atmósfera de la cabina de la nave espacial se cambió de 100% oxígeno a una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Hasta el día de hoy, la Luna tiene una medalla conmemorativa dejada por los astronautas del Apolo 11 dedicada a sus colegas de la primera misión. Han pasado 51 años desde que un ser humano pisó la superficie de la Luna. El Apolo 17 fue la última misión del programa Apolo de la NASA. Viajó al espacio en 1972, pero la NASA anunció que volverán a enviar a un humano a la Luna en el año 2025 o en el año 2026. ¿Te atreverías a ser astronauta? En efecto, por un lado, todo puede salir mal en cualquier etapa de la misión, pero por otro lado, todo puede salir según lo previsto y podrías tener la oportunidad de pisar la Luna. Escribe tu opinión en los comentarios.